Bueno, vamos ya con ese asunto que les adelantábamos antes de la publicidad. El 70% de las personas que sufren enfermedades profesionales en las islas son mujeres, y es un dato que hemos conocido cuando ponemos perspectiva de género a la seguridad y a la salud laboral. Y hoy queremos hablar de ello en nuestro espacio de igualdad de los martes con Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal, Noé? ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues obviamente con el mes de mayo y esas fechas de reivindicación surgen también estos estudios que incorporan la perspectiva de género. Para hablar de ello ya nos acompaña Carmen Marrero. Ella es la secretaria de Salud Laboral del Sindicato Comisiones Obreras. Carmen, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Carmen, hablamos de ese titular. La introducción de perspectiva de género en los informes revela que el 70% de quienes sufren enfermedades profesionales en Canarias son mujeres. Los hombres, sin embargo, sufren más siniestralidad laboral y las mujeres también más accidentes, los denominados en itinere. Cierto, esos son los datos que arrojan las estadísticas, y si nos remontamos a los más recientes, que son del año 24, del 2024, entre el 64 y el 65% de los accidentes que se produjeron en Canarias los sufrieron personas trabajadoras hombres, ¿no? En cambio, cuando hablamos de las enfermedades profesionales, también derivadas de las condiciones de trabajo, el 70% lo han padecido mujeres, ¿no? Ahí se ve claro lo que es la división del trabajo según las condiciones, en este caso, de sexo, ¿no? Claro, era lo que le iba a preguntar, ¿no? La división sexual del trabajo, cómo influye hasta en estos ámbitos. ¿Cuáles son esas enfermedades profesionales que más afectan a las mujeres, Carmen? A ver, la cuestión, también hay que decir una cosa que es previa, es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una ley del año 95, es decir, que este año está cumpliendo 30 años. Eso lo que hace, que es lo que, y además estamos pidiendo a las organizaciones sindicales una actualización de esa ley, porque cuando esa ley fue promulgada, se hizo con la idea de abordar sectores que eran eminentemente masculinizados, como puede ser el sector de la construcción o el sector industrial, donde mayor accidentalidad se producía, ¿no? Por tanto, venimos arrastrando ya esa cuestión desde el origen, ¿no? Y con respecto a lo que me plantea, es cierto, los trabajos, nosotros estamos más vinculados a trabajos donde hay pues movimientos repetitivos, donde hay una alta tensión a la hora de realizar el trabajo, y sobre todo está más centrado en todo lo que tenga que ver con la salud mental por un lado, y por otro lado los riesgos ergonómicos de los miembros superiores. De ahí está el túnel carpiano, epicondilitis, bursitis, en fin, todo lo que tenga que ver pues con ese trabajo más manual, ¿no? Y es difícil probar a día de hoy todavía, con todo lo que se ha avanzado, que alguien, una mujer en particular en este caso, padece una enfermedad laboral, Carmen. Es muy difícil, porque la inmensa mayoría, a ver, hay una diferencia clara: cuando se produce un accidente se ve y ya está. Cuando estamos hablando de enfermedades profesionales, son cuestiones que son más invisibles desde el punto de vista de cuando se empiezan a producir, y pues tienen un periodo más largo de latencia, ¿no? Es decir, vamos trabajando, empezamos a tener pequeñas molestias, y es pasado meses, incluso años, cuando ya se presentan pues patologías que hacen que sean invalidantes y que tengamos que cogernos una baja, ¿no? Por tanto, es muy difícil, y muchas veces estas enfermedades se achacan a enfermedades comunes y terminan siendo atendidas por los servicios públicos de salud, ¿no? Carmen, hay otra cuestión que son las enfermedades que nos afectan a las mujeres, como pueden ser la endometriosis, las reglas incapacitantes, otras tantas. ¿Cómo se están recogiendo, y si hay que hacer todavía pedagogía, dado que bueno, España fue el primer país de Europa en establecer esas bajas por reglas incapacitantes en 2023, y no sé cómo se ha acogido, si hay que hacer todavía mucha pedagogía en las empresas para ello?
Muchísima, y además hay que hacer lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y es que a la hora de evaluar los puestos de trabajo tiene que hacerse específicamente para esa persona trabajadora que está ahí, según su sexo, según su edad, según sus condiciones antropométricas, es decir, no es lo mismo una persona alta que baja, gruesa que delgada, y ahí vemos que siguen habiendo muchas carencias a la hora de evaluar esos puestos de trabajo. ¿Qué ocurre cuando esas evaluaciones de riesgos no refleja realmente que es en este caso vamos a hablar de que sea una persona, pues ahí van a tener riesgos ergonómicos más específicos para la mujer, que hay que tener en cuenta que ante igual trabajo las condiciones físicas de una mujer no son iguales a las de un hombre, tenemos menos fuerza física y eso es algo biológico que no podemos evitar. Luego tenemos riesgos biológicos o químicos que muchas veces no se tienen en cuenta, que es una mujer quien está desarrollando esa actividad laboral y que por tanto puede afectar pues a todos, a factores hormonales que padecemos las mujeres por el simple hecho de ser mujer, como pueden ser disruptores endocrinos que no se tienen en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que por los sectores en los que somos eminentemente mujeres, como puede ser el sector de la limpieza, del agrícola, el industrial farmacéutico, el sanitario, en fin, no solo afectan todos estos factores que afectan al resto de la población trabajadora, sino que afectan de manera inciden más, por decirlo de alguna manera, por las condiciones de ser mujer, ¿no? Y no se tiene en cuenta. También el tema de cómo se organiza el trabajo. Hay que tener en cuenta que las mujeres hoy por hoy seguimos teniendo la doble presencia. ¿Por qué? Porque somos eminentemente las mujeres las que seguimos sosteniendo pues el ámbito familiar, ¿no? Cuidamos a los mayores, cuidamos a los menores en mayor medida frente a nuestros compañeros, ¿no? Y por tanto todo eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de organizar el trabajo, ¿no? Carmen, no quería terminar la entrevista sin hablar de una cuestión fundamental, importante en la prevención de riesgos laborales, como es el acoso sexual, la prevención del acoso sexual o por razón de sexo. Es uno de los problemas fundamentales que afrontamos las mujeres en los entornos laborales, a pesar de la introducción de esos protocolos de acoso. Y de hecho las cifras hablaban en la última macroencuesta de violencia sobre la mujer del año 2019 que 1,4 millones de mujeres en España se enfrentaban a esta situación de acoso. ¿Cómo han repercutido desde 2019 esas cifras, pues toda la introducción de los planes de igualdad y los protocolos de acoso? Bueno, pues nosotros entendemos que ese Real Decreto 6 del 2019 de medidas urgentes pues para abordar esa discriminación por razón de sexo y buscando la igualdad de oportunidades en el ámbito, en este caso del trabajo o laboral, ha venido pues de alguna manera para abordar esa situación, ¿no? Porque hay más, es decir, hablamos muchas veces de protocolos de acoso sexual, pero también hay otro tipo de acoso por razón de sexo. Y es ahí donde hay que seguir incidiendo, porque muchas veces hablas con personas que creen que eso ya está superado, pero las personas trabajadoras, en este caso mujeres que seguimos en el ámbito, que trabajamos y que estamos en el ámbito laboral, seguimos viendo que no hay esa igualdad de oportunidades a la hora pues de las promociones en los puestos de trabajo, y que siguen habiendo todavía algunos comportamientos en los que a la mujer se le considera de diferente manera frente al puesto de trabajo cuando lo realiza una mujer o lo realiza un hombre, ¿no? Pues Carmen Marrero, Secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias, gracias por acompañarnos esta mañana también y ayudarnos a hacer pedagogía y hablar de estas cifras, que por eso, Marta, siempre decimos que es tan importante introducir la perspectiva de género en todos los estudios que hagamos. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, y ahora, Noemí, te despedimos y te vamos a dar una idea para una próxima entrevista, porque la perspectiva de género también se ha aplicado a una investigación que han llevado a cabo muchas mujeres. Muy buena, en el proyecto por cierto. Hipatia 2, si te parece, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Atentos a lo que